Necessites un advocat i no saps on trobar-lo? Atlegem Abogados és un despatx situat a Esplugues de Llobregat, especialitzat en dret laboral, dret de família, dret de consum i assessorament fiscal i legal d'empreses. La satisfacció del client és la nostra raó de ser. Hola, benvinguts a un nou programa de Fora Dubtes. Avui parlarem d'un tema penal i tenim amb nosaltres el Javier Martínez, el nostre especialista de dret penal al despatx. Hola, Javier. Hola, Víctor. Hoy hablaremos sobre la suspensión de la pena. Es un tema que puede estar dentro de diferentes tipos penales, ¿no? Es algo general. Bueno, de hecho, puede estar en prácticamente en todos los que... en algunos de ellos. Sí. Ahora explicaremos cuáles son los requisitos, las circunstancias que se tienen que dar para que exista este beneficio, ¿no? Porque al fin y al cabo es un beneficio que... Sí. Perfecto, pero antes de entrar en materia, Javier, si te parece, recordemos a nuestros espectadores que nos pueden hacer llegar todos sus comentarios o sus dudas al respecto al programa de hoy en el hashtag ForaDubtes52, que es el nombre del programa. Tenemos 52 programas, ya llevamos, son bastantes. Y también les invito a que nos sigan por nuestra cuenta de Twitter, que es @legemabogados, en la que también pueden hacernos llegar allí comentarios, dudas, sugerencias, lo que quieran hacernos llegar, que se sientan libres de hacerlo. Entonces, Javier, comencemos, si te parece, entrar en materia. La suspensión de la pena. ¿Qué es? Bueno, pues, como te iba diciendo antes, la suspensión de la pena es un beneficio, es una institución pues, que en el derecho penal se concede a aquellas personas que han sido condenadas penalmente por un delito y que cumplen una serie de requisitos, ¿no? De hecho, pues evidentemente es muy importante controlar cuándo se puede tener derecho, porque ya te digo, aunque tú cumplas los requisitos, no quiere decir que te tengan que dar automáticamente la suspensión de la pena. Entonces, pues hay que conocer bien los recovecos de esta regulación, más teniendo en cuenta que ha habido un nuevo cambio legislativo, ¿no? que lo ha complicado un poquito todo, quizás porque también lo tenemos ciertamente reciente, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que cuando hay un cambio legislativo pues nos cuesta un poquito adaptarnos, ¿no? Entonces, más que nada, he aprovechado este programa para comentar esta nueva regulación que ha habido, ¿no? Este cambio legislativo, y entonces pues poderlo compartir aquí con todas las personas que nos están viendo. Perfecto, entonces entiendo que el supuesto que se da es una persona que judicialmente se le han condenado, ¿no? Es culpable de un delito, y en determinados requisitos, determinadas circunstancias, puede aplicarse esta suspensión de la pena, lo que entiendo que conllevaría que no entre en prisión. Exactamente, ¿no? O sea, cuando hablamos de suspensión de la pena, ¿no? Lo que estamos hablando normalmente es de la suspensión de la pena privativa de libertad, ¿no? O sea, lo que todos entendemos por entrar en la cárcel. Lo que te estaba diciendo antes es que esto es un beneficio, o sea, realmente todos los requisitos de los que vamos a hablar ahora son requisitos necesarios, pero no suficientes. O sea, lo que te quiero decir es que aunque se den todos los requisitos que vamos a comentar, al fin y al cabo esto es una facultad discrecional del juez. El juez puede otorgarla o no puede otorgarla, siempre motivando el por qué lo hace o por qué lo deniega, ¿no? Pero sí que es verdad que puede decir, pues bueno, aunque se cumplan todos los requisitos, yo no voy a otorgar esta suspensión de la pena. La suspensión de la pena está regulada en los artículos 80 y siguientes, ¿no? Del Código Penal, y en ellos, cuando tú empiezas a leerlos, lo primero que nos aparece es, el juez podrá suspender, o sea, no está obligado. El verbo podrá ya dice, podrá si quiere, si no quiere, siempre que lo razone adecuadamente, ¿no? ¿Cómo puede ir este razonamiento? ¿En qué sentidos puede ir? Pues las circunstancias que se tienen en cuenta para otorgar este beneficio de la suspensión de la pena, pues son principalmente las circunstancias, primero del hecho, ¿no? O sea, que sea un hecho pues que no indique pues una peligrosidad criminal muy relevante, ¿no? Luego las circunstancias también de la propia persona. Si esta persona tiene un modo de vida criminal o lo que tiene pues es una familia estructurada, está trabajando, tiene hijos, etcétera, etcétera, se puede considerar pues que esto, en vez de un modo de vida, este delito ha sido fruto de un hecho puntual.
todo esto, ¿no?, es lo que valorará el juez a la hora de suspender la pena. Y una de las cosas que también valorará es, él hará como una especie de juicio de probabilidad, de que se pueda cometer una reiteración delictiva. O sea, que tú, si a esta persona se le deja libre, que no haya el peligro realmente de luego, pues que, ¿sabes? O sea, bueno, ahora lo dejamos libre y a los 2 días está delinquiendo otra vez, ¿no? El juez hace un poquito el juicio de probabilidad en base a todas las circunstancias que te he dicho, las circunstancias de derecho, circunstancias personales, etcétera, etcétera. O sea, que de alguna forma, aunque se dé margen libre a la discreción del juez a decidir, sí que hay unos elementos que están tasados, ¿no? Exactamente. Son los puede denegar o no el juez, exactamente, ¿no? Son necesarios, pero no suficientes. Aunque tú los cumplas todos, el juez puede decir que nada hay. Claro, pero esa decisión del juez de decir no, también de alguna forma está tasada, ¿no? Los elementos por el cual puede decir no, que sea discrecional, me dices, bueno, él, atendiendo a las circunstancias. Él lo tiene que motivar, o sea, él no puede decir esto es por el artículo 27, no, vale. Él tiene que motivar por qué lo hace o por qué no lo hace, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, evidentemente se pueden recurrir estas motivaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno. Bueno, siempre la discreción del juez siempre deja un poco... ese margen siempre da un poco de inseguridad jurídica. Realmente, bueno, lo que pasa es que cuando no te dan la razón, pues no estás de acuerdo, ¿no? Evidentemente. Y pero si te la dan, pues no, ha hecho justicia, sí, ¿no? Sí, si te la dan en justicia, el juez es bueno. Si no te dan la razón, el juez es malísimo. Es lo típico. Exacto. Entonces, ahora entrando un poco ya a lo que son los requisitos que se han de dar para que el juez luego a discreción decida o no dar ese beneficio, ¿cuál sería el primero de ellos? El primero de los requisitos es el requisito de la primariedad delictiva, ¿no? O sea, ten en cuenta que hemos hablado de que ha habido una modificación legislativa que fue el año pasado. Entonces, pues uno de los artículos que se tocaron, ¿no? Y que se hizo una reforma un poco de calado, fueron los artículos 80 y siguiente, que hemos dicho que es donde se regula este beneficio, ¿no? De siempre, pues había entendido que para tú solicitar la suspensión de la pena, pues solo tenían que concurrir los 3 requisitos de primariedad delictiva, de que fuera la pena inferior a 2 años y que se hubieran satisfecho las responsabilidades civiles, ¿vale? Entonces, ahora esto se ha intentado corregir de alguna manera para unas ciertas disfunciones que había, ¿no? Pues intentar corregirlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la primariedad delictiva, evidentemente, es que no se haya cometido con anterioridad ningún delito por esta persona, ¿vale? O sea, que sea primario delictivo, en argot penitenciario es lo que se llama yo soy blanco, ¿no? La primera vez que hago esto, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que se ha intentado corregir es, por ejemplo, el tema de los juicios leves. Si nosotros tenemos una condena por un juicio leve o bien por un delito imprudente, pues esto no computa para ser primario delictivo o no ser primario delictivo, ¿vale? O sea, nosotros podemos haber cometido un delito imprudente, ser condenados por un delito leve, y nosotros, a efectos de suspensión de la pena... Eres blanco. Seguiríamos siendo primarios delictivos, ¿no? Como he comentado antes, pues una de las cosas también que se valora en este sentido de la suspensión de la pena es la posibilidad de la futura reiteración delictiva, ¿no? Por parte del que está solicitando la suspensión de la pena. Y entonces, pues, esta modificación también lo que ha hecho es un poco de decir, bueno, vamos a ver, este señor puede haber cometido, por ejemplo, tener un antecedente por alcoholemia, ¿no? Y ahora lo que intenta es suspender un delito de robo con fuerza. Como realmente el que haya cometido una vez una alcoholemia no tiene nada que ver con la posibilidad de que luego vuelva a cometer más delitos de robo con fuerza, robo con violencia, etcétera, etcétera, porque no es indicativo, ¿no? Que tú un día pues tengas una alcoholemia. En cambio, si tienes 2 o 3 ya temas de robo con fuerza, pues lo más seguro es que tu modo de vida sea delictivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por esto lo que se ha hecho en la nueva ley es decir, oye, pero además que sean delitos que nos puedan indicar esta posibilidad de reiteración delictiva. Si no nos indican esta posibilidad, pues seguiremos siendo considerados primarios delictivos. De acuerdo. Y el otro requisito, entiendo, por lo que nos has comentado al principio, es que la pena tenga tenga un mínimo, ¿no? Es decir, que sea, para que haya ese beneficio, que la pena no sea superior a 2 años. Exactamente. O sea, si somos culpables, por ejemplo, nos condenan por un delito cuya consecuencia es una condena de privación de libertad de 3-4 años, aquí ya no hay... Aquí ya el tema de la suspensión ya... de la pena ni nada, ¿no? No.
Realmente, bueno, lo que dice este requisito, ¿no?, es que, como bien estás diciendo, no se puede condenar a nadie, o sea, no se puede suspender a nadie que tenga más de 2 años, ¿no? Entonces, el cómputo que ya la ley pone, que también es una de las partes que se ha modificado, es que no se tendrán en cuenta para este cómputo de los 2 años, por ejemplo, penas accesorias que pudieran ser la derivada de la responsabilidad personal, en caso de que hay lo que se llama el tema de la condena por días multa. Quiere decir que a ti te condenan, por ejemplo, a 12 meses con una multa diaria de 6 euros al día, ¿no? Durante estos 6 meses. Si tú no pagas esta multa, la responsabilidad personal subsidiaria, lo que quiere decir es que por cada 2 días de multa no pagada, tú tienes un día de prisión, ¿vale? Entonces aquí, si nos condenan, por ejemplo, a 2 años y a esta pena de días multa y nosotros no la satisfacemos, realmente lo que tenemos es una condena de 2 años y 6 meses. Pero la ley dice que el cómputo de esta pena, de estos días multa, no se tendrá en cuenta. Y lo dice además diciendo, no se tendrá en cuenta este caso. Este caso. Lo que en su contrario quiere decir que sí que se tendrán en cuenta otros casos de penas accesorias que se puedan imponer, ¿no? Por ejemplo, el caso de la localización permanente. Nosotros pues nos pueden condenar a 2 años y a una pena de localización permanente de 6 días, y entonces aquí ya nos pueden denegar el beneficio de la suspensión de la pena privativa de libertad, porque ya pasa de este máximo de 2 años y además no está contemplado en el artículo ¿no? Lo que sí que es verdad que esto, pues bueno, también hay unos ciertos momentos que pone el artículo 80.3 en lo que te dice que esta pena, aunque sea superior a 2 años, hay unos casos muy excepcionales donde sí que se puede, ya lo comentaremos más adelante, donde sí que se puede suspender, ¿no? Pero son casos totalmente excepcionales. Vale, o sea que la regla general es... La regla generalísima, o sea... Que no se supere los 2 años de condena. Hay una previsión legislativa en el sentido de que hay unos casos excepcionales en los que se puede hacer esto, pero no tenemos que tenerla muy en cuenta porque ya te lo dice la propia ley, que es excepcional. Vale. ¿Qué otros requisitos nos puedes decir que ha de concurrir aquí para que haya ese beneficio? Bueno, pues el tercero de los requisitos es el pago de la responsabilidad civil, ¿no? Evidentemente, pues cuando hay un delito siempre hay un culpable y este culpable pues tiene que tener o tiene que abonar la responsabilidad civil de este delito, ¿no? Si nos han entrado a robar, pues se tasan pericialmente esos bienes que nos han robado y a partir de aquí, pues la responsabilidad civil es el monto total de lo robado, ¿no? Si hay un delito de lesiones en el que pues, tenemos una serie de secuelas o unos días de baja, etcétera, pues también nos tendrán que indemnizar por estos días. Entonces, el pago de la responsabilidad civil, dijéramos que también es uno de los presupuestos, para la suspensión de la pena. Pero, como hemos dicho, esto era hace un tiempo, ¿no? Ahora, si bien es verdad que el derecho penal sigue tendiendo siempre a este resarcimiento de la víctima y siempre por eso se condiciona o se intenta condicionar a esta satisfacción de la responsabilidad civil, ¿qué es lo que pasa si yo soy una pobre persona que voy a robar o robo algo, hago daño a alguien porque no tengo para comer, ¿no? Entonces, si se me condena a pagar esta responsabilidad civil, realmente pues no voy a poder abonarla y estaríamos un poco en lo que se llama la prisión por deudas. La prisión por deudas está prohibida en la Constitución y es dijéramos, como si nos estuviéramos retrotrayendo a la Edad Media, exacto, ¿no? De que una persona que no pagaba sus deudas, ¿no? Pues lo que tenía que hacer es ir a la cárcel, ¿no? Sí. Es decir, esto no puede ser. Entonces aquí lo que se ha hecho es intentar arreglarlo de que esta persona, con el compromiso, no con el efectivo pago, sino con el compromiso de que satisfará estas responsabilidades civiles y las satisfará siempre en función un poco de sus capacidades económicas y personales, ¿no? Se puede fraccionar el pago, etcétera. Entonces, pues, o sea, se tiene que pagar, pero es con el compromiso. Con el compromiso de que se hará y en caso de que no se haga, etcétera, pues se puede llegar a revocar esta suspensión de la pena. O sea, estamos en un supuesto, dices, tú quieres este beneficio, paga. ¿No? Exactamente. O si no puedes ahora, paga en el futuro, pero acabarás pagando, ¿no? Perfecto. Sí que me vienen a la cabeza ahora algunos supuestos que también aparecen un poco en prensa, ¿no? O que la gente tiene esa opinión a pie de calle. El hecho de decir, ostras, si una persona es muy avanzada en su edad,
una persona vieja, si una persona está terminal o es enfermo, que a veces sí que escuchamos incluso en las películas, ¿no? Sí. De hecho de decir, oh, no, si estás enfermo, pues igual no acabas yendo a la cárcel, aunque la condena sea más de 2 años, aunque se incumplan los requisitos del beneficio, te la dan, ¿no? ¿Eso es cierto? ¿Existe aquí también? Es cierto. De hecho, pues hay una previsión legislativa en este sentido. Casos un poquito famosos que podríamos tener, ahora mismo no me acuerdo el nombre del etarra, pero es cierto que hace poco... Sí, el de la huelga de hambre, ¿no? ¿O no? Otro. Ahora mismo el nombre no lo sé, pero sí que es verdad que salió en la prensa durante mucho tiempo un etarra pues con crímenes de sangre muy grandes, ¿no? Y que estaría condenado pues a muchísimos años de prisión. Consiguió el beneficio ¿no? ¿Por qué? Porque según lo que pone la ley, tú tienes que tener una enfermedad muy grave, asociada además a un padecimiento incurable, ¿no? En el sentido... ¿No sería el de Chaos, ahora que viene a la cabeza? De Juana Chaos, podría ser. No sé si era el de Juana Chaos, pero el de Juana Chaos fue el que se fue luego a Irlanda, me parece, pero este me parece que se quedó en el País Vasco. ¿Sí? Sí, no sé, ahora mismo ya te digo, es una cosa que... bueno, pues entonces si nosotros lo que tenemos es esta enfermedad muy grave, con unos padecimientos incurables, etcétera, etcétera, pues se puede solicitar este beneficio de la suspensión de la pena. Y da lo mismo, en este caso no estamos sujetos, dijéramos, a un límite temporal de 2 años, etcétera, etcétera, ¿no? Ni pagaron responsabilidad civil. No, aquí en este caso es bueno, es decir, oye, estamos que nos vamos a morir. Tú ten en cuenta que al fin y al cabo el fin de la pena privativa de libertad no es castigar, sino que es un poco reinsertar, reeducar a la persona, ¿no? Por lo tanto, como no se va a poder cumplir esta finalidad, en el sentido de que la persona no va a poder ser reinsertada porque va a morir dentro de poco, pues lo que se le hace es decir, oye, pues vamos a dejarla salir. Lo único que se condiciona es que a esta persona, en el momento de la suspensión de esta pena, no haya cometido o no esté cometiendo, o no haya cometido, o no tenga suspendida, mejor dicho, la pena por ya haber cometido otro delito, en el momento en que te han dejado salir. O sea, a ti te dejan salir, ¿no? Cometes un delito, te vuelven a entrar, como estás otra vez dentro, tienes los padecimientos incurables, te dejan salir otra vez. Esto no puede ser, porque entonces al fin y al cabo, ¿qué es lo que estaríamos aquí? Estaríamos con una persona que lo que tiene es una barra libre para delinquir, ¿no? Exacto. Entonces, pues es, dijéramos, la única excepción que hay. Y en el caso de la drogadicción, es decir, caso de gente drogadicta, ¿se puede entender también como una enfermedad? Y hablo de drogadicción, podría ser alcoholismo, adicciones varias que de alguna forma pueden facilitar o promover actos delictivos. Claro. ¿En estos casos también se equiparan estos supuestos de enfermedad o no? A ver, no se equipara exactamente, pero sí que es verdad que también hay una previsión legislativa, ¿no? Lo que pasa que en este caso sí que está sujeta pues a ciertos límites, ¿no? O sea, se puede suspender una pena de hasta 5 años de prisión, siempre que la persona pues sea drogadicta y que se demuestre que se ha cometido el hecho delictivo pues para obtener dineros para seguir con esta adicción, ¿no? El típico que entra a una farmacia para tener dinero para meterse el pico de heroína que le toca, ¿no? Y entonces pues tenemos aquí pues esta previsión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues cuando esta persona se le concede este beneficio de la suspensión de la pena, se le concede a condición de que siga, o bien en un centro sanitario público o bien en un centro sanitario privado, que siga un tratamiento, ¿no? Entonces este tratamiento, el centro sanitario se lo va comunicando, le va informando al juzgado de cómo está, ¿no? De si esta persona pues va siguiendo, dijéramos, pues lo que son va asistiendo a las sesiones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en estos casos si hay una recaída, por ejemplo? Pues que, bueno, una recaída no significa que te vayan a revocar la suspensión de la pena, pero sí que lo que quiere decir es que bueno, si nosotros definitivamente abandonamos este tratamiento, se va a revocar la suspensión de la pena y vamos a entrar en prisión. De acuerdo. Y en el momento de solicitar esta suspensión de la pena, este beneficio, ahora ya hablamos sí en temas más formales, más tema procesal. Exacto, temas adjetivos, temas procesales. Aquí, ¿cuál es el momento en que la ley procedimental, la ley de enjuiciamiento criminal, entiendo, te dice es el momento oportuno para solicitar esta suspensión de la pena? ¿O se puede solicitar en cualquier momento pasada la condena? No, a ver, ahora lo que te dice la ley, la nueva modificación de la ley, lo que te dice que es que en las sentencias se intentará ya por el juez sentenciador poner ya
si la pena se va a suspender o no. Esto al fin y al de cabo... oficio. O sea, el juez lo puede decir, lo puede... No, a ver, el juez tú le tienes que argumentar, ¿no? Es decir, el juez de oficio, el juez lo tiene que motivar, tú tienes que explicarle pues cuáles son las circunstancias de esta persona, circunstancias pues personales, familiares, lo que hemos contado un poco, ¿no? Y él valorando si concurren el resto de requisitos y tal, pero sí que es verdad que tú ya puedes salir con la sentencia diciendo que se te suspende la ejecución de la pena, ¿no? Esto antes no, o sea, antes a ti te condenaban a X, y tú te ibas al juzgado de ejecutorias, que es otro juzgado diferente del que sentencia, y tú te tenías que pelear allí con el señor juez de ejecutorias para ver si te suspendía la pena o no. Entonces ahora pues esto es una manera de agilizar un poquito todo este trámite. Pues ahora en la sentencia es cuando ahora en la sentencia se puede hacer, y si no se hace en la sentencia, pues sí que nos vamos ya a ejecutorias y ahí pues lo seguimos intentando. Tenemos que seguir peleando. Perfecto. ¿No sé alguna cosa más que añadir sobre este asunto? Pues bueno, sencillamente recordar esto, ¿no? Lo que hemos dicho, que realmente esto es una facultad discrecional, ¿no? Que todos los requisitos que aquí hemos comentado son requisitos necesarios pero no suficientes, y que además la suspensión de la pena siempre está condicionada, que esto no lo hemos comentado en todo el programa, está condicionada siempre a que tú no delincas. A ti, cuando se te suspende la pena, se te suspende por 2, por 5 años, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre con la indicación esta de, oiga, usted no vuelva a delinquir, porque si vuelve a delinquir se revoca esta suspensión y usted va a tener que entrar a prisión por el tema este que ya tiene, por la pena que tiene suspendida, y por el otro tema que le han condenado. Perfecto, muy bien, Javier, pues yo creo que ha quedado al menos claro lo que es el grueso de este tema. No sé si nuestros espectadores tienen alguna duda o quieren algún comentario para un poco esclarecer cualquier punto que hemos comentado. Pues les invito, como he comentado al principio, a que nos faciliten esas inquietudes o esas preguntas en nuestro hashtag ForoAduptas52 y también en nuestra cuenta de Twitter de @allegemabogados. Perfecto, Javier, pues muchas gracias. Como siempre, tenerte aquí en el programa, y a los espectadores también por seguirnos. Hasta la próxima. Necessites un advocat i no saps on trobar-lo? Atlegem Abogados és un despatx situat a Esplugues de Llobregat, especialitzat en dret laboral, dret de família, dret de consum i assessorament fiscal i legal d'empreses. La satisfacció del client és la nostra raó de ser.